Aquí vamos con ya la última parte de este curso de Economía y Negocios básico A, en el cual en esta última unidad nosotros estamos hablando desde el punto de vista de la empresa y la globalización. Te damos conocimiento de que en realidad este curso ha tratado exclusivamente elementos teóricos y básicos que te tratan de sumergir un poco en el significado de lo que lleva entonces este proceso de la economía en sus aspectos básicos. Te recuerdo que estamos entonces en esta unidad 3 que se denomina empresa y globalización. Continuamos entonces con este material y el último de los temas es el proceso de exportación. Qué significa exportar? Exportar es la salida de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o para su consumo en el exterior. Para ello se debe considerar claramente las condiciones que son establecidas por aduana. Pero cuando nosotros entendemos en qué momento nosotros exportamos y por qué, porque hay un proceso de comercio internacional, que por un lado está la importación, que quiere decir lo que yo traigo de afuera hacia mi país, y hay un proceso de exportación, que es lo que yo produzco en mi país y lanzo hacia afuera. Por lo general, más adelante vas a ver de que en realidad este elemento de las exportaciones y las importaciones son aspectos fundamentales, porque cualquier tipo de exportación generó trabajo en tu localidad, en tu país, generó producción, generó una serie de eventualidades que te generan un aspecto muy importante al momento de exportar y por supuesto para el crecimiento de tus indicadores y también para el crecimiento de la economía a nivel local. De tal manera que la exportación es cuando yo, vuelvo a repetir, cuando yo realizo algo aquí en mi país y genero entonces un proceso de exportación, de llevar estas cosas hacia afuera por medio de algún elemento comercial. ¿Quiénes pueden exportar? En realidad cualquier persona puede exportar, ya sea una persona natural, que te recuerdo que todos somos personas naturales, una persona jurídica, que te recuerdo que cuando se realiza una empresa, nosotros nos transformamos en una personalidad jurídica, o incluso también extranjeros que residen en nuestro país y que en algún momento toman la decisión de generar un proceso de exportación. Las condiciones, primero, es encontrarse al día del pago de los compromisos tributarios con el fisco, que es el fisco es efectivamente el Estado, el ente recaudador, y tener una iniciación de actividades también como exportador ante el servicio de impuestos internos. En realidad, los impuestos, y aquí es donde existen diferentes tipos de cambio de acuerdo a los países en el cual nosotros nos encontramos, porque existen países que te cobran una cierta cantidad de impuestos y hay otros países que te cobran otra cantidad de impuestos. Por lo general vemos que a nivel mundial todos los países te cobran un impuesto al momento de generar un proceso de exportación, ¿cierto? Y eso depende efectivamente de las directrices del modelo económico que tenga cada uno de esos países. ¿Cuáles son los beneficios que trae entonces este proceso de exportación? Por supuesto que existen muchos. Yo aquí solamente he generado la selección de algunos como la diversificación del riesgo, que significa diversificar, es como colocar los huevitos en distintas canastas, ¿cierto? O sea, no enfocarte solamente en un aspecto, en un segmento, sino que también tener la posibilidad, en caso de que tengas algún inconveniente, tener, por ejemplo, tus productos repartidos también en otras localidades, ¿ya? También te incrementa la rentabilidad y el valor económico de la empresa y otros elementos también que te genera que también prolonga el ciclo de vida de los productos y servicios de la empresa. O sea, quiere decir que la empresa, al momento de exportar, posee un posicionamiento, tanto nacional como internacional, que es distinto producto efectivamente de la posibilidad de diversificar a sus clientes, de tener una mayor posibilidad de entregar los servicios a los clientes. De tal manera que en definitiva, este proceso de exportación se refiere entonces a procedimientos que una empresa debe realizar para el envío legal de mercadería nacional o nacionalizada para el consumo entonces de esta mercadería en el exterior. ¿Ya? Entendemos entonces este proceso. Aquí empiezan a surgir elementos, porque tal vez una de las principales trabas que tú te puedes encontrar al momento de recomendar a una empresa el proceso de exportación es que, de cierta manera, lo primero que se puede poner algunas trabas. Pero es difícil este proceso de exportar, tiene algún tipo de inconveniente, algo. La exportación en realidad no es difícil, pero sí debes encontrar con un servicio, con un producto apropiados a la exigencia que existe en el exterior.
De tal manera que nosotros, por ejemplo, vemos elementos relacionados con la venta de automóviles en las cuales las exigencias que existen en los distintos países hacen que el productor de automóviles se tenga que adecuar a los distintos países de acuerdo a las normas de seguridad, de higiene, de trabajo que tiene cada uno de esos países. Por ejemplo, en nuestro país hace un tiempo atrás el concepto del airbags, este elemento de protección que surge en los automóviles, no era un elemento exigido, de tal manera que tú podrías ver el mismo automóvil colocado en Alemania, pero con ese proceso de airbag, debido a que los alemanes sí exigían en ese momento esos niveles de seguridad, y en otros países como el nuestro, el mismo automóvil, pero sin los airbags, porque nosotros no exigíamos también esos estándares de seguridad, de tal manera que era probable que en nuestro país el automóvil fuese más barato porque no tenía efectivamente ese prototipo o esos elementos exigidos por nuestras autoridades. Eso en el transcurso del tiempo se ha ido estandarizando y por lo general los vendedores de auto encuentran en particular exigencias similares en todos los países que generan, por ejemplo, la venta de sus automóviles. Lo he tomado como un ejemplo. Si quieres profundizar, nuevamente te entrego la página de ProChile, que te recuerdo que es una agencia estatal, que trata de generar las condiciones, los elementos que en realidad son de ayuda para la venta de los productos en el extranjero, ¿ya? De tal manera que en ocasiones incluso ProChile hace ferias internacionales, donde invita a productores locales para que vayan a mostrar sus productos en el extranjero y con ello poder favorecer entonces sus niveles de exportación. ¿Cuáles son algunos de los organismos que intervienen entonces en este proceso? Los organismos que provienen y que intervienen están efectivamente los bancos, obviamente las empresas, pero por sobre todo el Servicio de Impuestos Internos. Cercotec también es un elemento que si bien no interviene directamente, en ocasiones entrega subsidios, ayudas por parte del Estado para facilitarte entonces este proceso de exportación. Corfo, que también es la Corporación del Fomento, que también es una agencia estatal, que también te genera, por ejemplo, algunos elementos que tratan de posicionar entonces tu servicio, que te entregan ayudas estatales. La Seremi de Salud, tratando de procurar de que el proceso de exportación esté de acuerdo a las normativas. Y en realidad nosotros vemos muchos otros organismos, aquí solamente mencionamos los más conocidos, los más adecuados, pero existen una gran cantidad de organismos que intervienen dentro de este proceso de exportación. Con esto y con estas ideas, que te recuerdo son generales en esta asignatura de Economía y Negocio, nosotros podemos dar por terminada entonces nuestra asignatura. Hemos finalizado no solamente esta unidad, sino que también hemos finalizado entonces todos los procesos que vienen en este aspecto. Si te recuerdas, nosotros empezamos en nuestras primeras unidades con el problema económico, ¿cierto? Las múltiples necesidades y la escasez que son los recursos. Y ese problema económico, te recuerdo, nos va a ir guiando sobre todo en todo el camino de la economía. Cuando ya tengas ramos económicos un poco más avanzados, como microeconomía, como macroeconomía, como teorías económicas, tú vas a descubrir precisamente que esas asignaturas lo único que hacen es profundizar en estos conceptos que nosotros hemos tratado en el transcurso de esta asignatura de Economía y Negocios. Así que espero vernos en otras asignaturas que son tan interesantes como estas y te recuerdo, ojalá te puedas suscribir a este canal para que también vayas informándote y teniendo efectivamente todo el material que necesitas en el transcurso de tu formación académica universitaria. Así que un abrazo grande y espero que este material sea de mucha ayuda. ¿Ah? Nos vemos.